Ok, yo te escucho perfectamente. Ok, adelante. Ah, ok, perfecto. Bueno, parece que, parece que ya todo bien. Ok. Ha de haber sido uno de esos aviones que de repente pasan por acá. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Vamos el día de hoy a continuar con lo que es la exposición de las parábolas de Jesús. En esta ocasión, aquí su servidor vamos a analizar lo que sería el contexto y la enseñanza que nos tiene vino nuevo, odre nuevo. Sigamos con el recordatorio que es una parábola. Una parábola es una forma literaria, es una narración sobre un hecho cotidiano de la época para dar a conocer un misterio espiritual. ¿Qué no es una parábola? Bueno, vimos que no es una fábula, puesto que estas, dice, no intervienen personajes animales con características humanas, como las parábolas de eh, ¿cuál era bueno, se me olvidó. Así como las fábulas. Ajá. Y la otra no son alegorías, pues se basan en hechos u observaciones creíbles de la naturaleza, de la vida cotidiana, las alegorías. Entonces, continuamos con lo que sería este método de enseñanza que nuestro Señor Jesucristo utilizó. ¿Por qué Jesús predicaba por medio de parábolas? Bueno, la finalidad de las parábolas de Jesús es enseñar cómo debe actuar una persona para entrar al reino de los cielos y en su mayoría revelan también sus misterios. Vamos a continuar aquí. Sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió, a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros se les habla en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Lucas 8 del 9 al 10. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Vamos a ver esta parábola de los vestidos y odres nuevos. Vamos a enfocarnos en esta ocasión a esta parte de los odres nuevos. Vamos a leer lo que sería la parábola ubicada en Lucas 5:36 al 39. Lo voy a leer en esta ocasión para darle un poquito de fluidez a esta cuestión. Al cabo es viernes, yo sé que algunos ya están cansaditos, otros ya van a iniciar su rutina para el fin de semana, así que les vamos a dar este beneficio. Les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Leímos Lucas capítulo 5 versículos del 36 al 39. Bueno, antes de continuar, salud. O sea, aquí, la botita. Yo en un principio, cuando recién empezaba mi andar cristiano, no estaba muy familiarizado con esta cuestión de el odre. Y obviamente el odre contiene lo que viene siendo el vino. La palabra yayin, esta palabra hebrea común para lo que es el producto de la uva fermentada, por lo general se trata del vino, la bebida que se tomaba como refrigerio. Vemos en algunos capítulos, como en Génesis 14:18, Melquisedec sacó pan y vino. En Ezequiel 27:18, vemos cómo este vino se comercializaba. Segunda de Crónicas 11:11, en caso de sitio, para las batallas, para lo que sería una ration de los ejércitos, ahí se tenía. También tenemos en Proverbios 31, 4 a 7, que se prohíbe a los reyes el consumo de vino. ¿Alguno de ustedes me podría decir por qué? Si tenemos aquí en estos,
versículos anteriores, que se saca y se degusta del pan y del vino, que se comercializaba, inclusive para los ejércitos se tenía un abastecimiento de vino. ¿Por qué se prohibiría en Proverbios 31, 4, 7 a los reyes el vino? Ahí el que tenga, quiera sacar el comentario puede decirlo porque no los alcanzo a ver. No, nadie, Karim, ¿podrías explicarlo? ¿Nadie? Ah, bueno. Vayamos entonces a lo que sería el mismo libro, ¿verdad? Para que salgamos de la duda. Veamos aquí. Quedamos que era Proverbios, ¿cuál? 31, 4 al 7. 4 al 6, sí. Ajá. Si querés lo puedo leer. Ah, adelante, mi estimado. Ok, Proverbios 31, 4 al 6. Según la Biblia, la versión Valera dice, no es de los reyes o Lemuel, no es de los reyes beber vino, y de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Amén. Entonces, como vemos, ponía en tela de juicio la capacidad de realizar un buen juicio, ¿no? Y de aplicar lo que serían los parámetros de la ley. De ahí que se tenía esta consideración muy importante. Inclusive en Segunda de Samuel vemos que se usaba para, obviamente, pasarla bien como una cuestión de asueto. Entonces, pues aquí vemos la importancia, ¿no? De que vemos más adelante también que no te embriagues con vino, pero me parecía importante darles a conocer esta palabra, Yayin, el hebreo. Aquí tenemos también banquete, algunas de las traducciones. La raíz sin usar de efervescencia, vino, aquí está la palabra, vino. Bueno, el vino se usaba para celebrar en la presencia del Señor. Israel debía congregarse una vez al año en Jerusalén. El dinero que ganaban de la venta del diezmo de todas sus cosechas se podía gastar en todo lo que deseaban, ¿no? Vacas, ovejas, vino, sidra, cualquier cosa que tú deseares. Y dice, comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Deuteronomio 14:26. El vino se usaba por orden divino como parte del culto y de hecho todavía lo seguimos usando cuando tenemos la cena del Señor o la Eucaristía. Todavía seguimos consumiendo del producto de la vida. Observemos esto. Me gustaría que alguno de mis amados hermanos o hermanas me pudiera apoyar con un salmo, el 23:5. Si alguno de ustedes quiere ir buscando alguno de los otros versículos, por ejemplo, Efesios 3:20, el Salmo 104:15 y Primera los Corintios 10:16. El que usted tenga a la mano puede decir, lo tengo y adelante, empiece. Bueno, yo no busqué el primero, busqué el segundo, Efesios. Ah, ok, perfecto. Lo leo. Adelante, mi hermano. Efesios 3:20 dice, de la traducción de las Américas, dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Muy bien. Ya lo tenemos, Efesios. ¿Alguno de mis hermanitos o hermanitas que tenga algún otro versículo? Ezequiel, Yo. Perdón. no, sí, Adelante, hermana, adelante. Adelante. Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Muy bien. Quedaría en el Salmo 104:15 y Primera los Corintios 10:16. Salmo 104:15. Uh-huh. Dice,
Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite le dará brillo a su rostro y el pan fortificará su corazón. Bien. Bien. ¿Quién nos haría el honor con el último? 1 Corintios 10:16. Yo lo tengo a mano. Amén. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Ujú. Muy bien, vamos encontrando estos factores, ¿no? En común. El vino, el aceite, la copa y obviamente lo que simboliza, ¿no? El sacrificio, la sangre de Cristo. Y aquí donde yo tengo un versículo que me llamó la atención, ¿no? Obviamente tengo aquí Job 32:19, dice, he aquí, mi vientre es como vino sin respiradero, está a punto de reventar como odres nuevos. Y ahí es donde en un principio, en mi primer caminar cristiano, me quedaba así como que, ¿a qué se referirá esto de vino sin respiradero, a punto de reventar odres nuevos? Entonces era ahí en donde, haciendo ya después, pues la investigación de algunas palabras, como por ejemplo esta, que es la palabra tú, hablaba que esta palabra que se está utilizando en el contexto de Job, dice que está a punto de reventar, pero también eh, se utiliza para poder describir bienes, cosas buenas, bondad, justicia, belleza, alegría. O sea, no era malo el concepto que estaba explicando el versículo de Job, como podríamos pensar. O sea, a primera vista diríamos, está a punto de reventar, es algo malo, estaría reventando y se desparramaría el vino. Bueno, sí, en lo físico sí, esto es lo que pasaría, pero, pero estábamos entonces ahora siendo testigos de una cuestión que también es más espiritual, porque también ahora involucraba que se estaría reventando, pero como vimos en la palabra, para beneficio, como para cómo sería algo beneficioso que se derramaría. Bueno, entonces vamos a ver aquí lo que sería el concepto de el odre. ¿Qué es un odre? Bueno, el odre es un recipiente de cuero, piel, usados para contener líquidos como vino, aceite, mantequilla, queso, lo que pudieras meter y cargar, ahí podían estos los odres contener. Y vemos, ¿verdad? Ahora con un paralelo en Mateo 9:17, nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Entonces, en contexto, vemos cómo el odre viejo es rígido, este se ha endurecido y ya endurecido se puede rajar o se puede perforar. El odre nuevo es todavía maleable, flexible, y vemos cómo a esto se les depositaba vino, ¿no? El vino nuevo es el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no anula la ley, sino que viene a confirmarla. Él al cumplirla, entonces todos tenemos acceso a los beneficios. Vamos a ver un poquito de historia de los odres, rapidísimo. Vino, bebida ancestral, apreciada y consumida por diferentes culturas a lo largo de la historia. Se remonta a más de 7,000 años, se cree que es en Mesopotamia. Con el paso del tiempo, el vino se convirtió en una bebida pues de auge, ¿no? En Grecia, Roma, para honrar a dioses, como moneda de cambio en el comercio. Durante la Edad Media, los monjes en Europa cultivaban la vid y elaboraban vino en los monasterios. Entonces fue que se popularizó de sobremanera el consumo entre la nobleza y la burguesía, cambiando también un poco lo que sería este mismo concepto. El día de hoy son muy pocos los que conocen la cuestión de los odres, porque hoy es más común que estén en barricas. Por lo tanto, en un principio no lo hilaba yo este concepto. Yo decía, pues el vino siempre ha sido en barricas, pues no siempre ha sido así. Por eso es importante que analicemos mucho de dónde viene nuestra creencia, de dónde viene influenciada, cómo es que la conozco en este momento, pero ver el trasfondo de esta misma porque podemos llegar
a conclusiones que no son del todo correctas si solamente seguimos una sola línea de pensamiento. Bueno, en este caso, siguiendo este análisis de los odres, vemos que la piel animal, los primeros odres de vino estaban hechos de piel de cabra o buey. Estos materiales eran resistentes, pero también eran lo suficientemente flexibles para que pudieran almacenar líquidos. Después se utilizaron las vasijas de cerámica. Y después, a partir del siglo XVII, vemos las barricas de madera. Ya hoy en día, inclusive, pues hay materiales sintéticos que son fáciles de limpiar y también brindan una cierta porosidad para que pueda respirar el vino y son, pues, obviamente más económicos o fáciles de transportar. Muy bueno el vino. Cállate, Toribio. Y aquí mi camarada, mira, ¿quién sabe qué le pasó? Le cayó la cara de vergüenza. Aquí vemos cómo están transportando en estos odres el vino. Y espero que este que está aquí sea un enanito, porque como que un niño aquí con bebidas alcohólicas no se ve muy bien, pero vamos a ver. ¿Alguien me podría decir cuál es esta escena? ¿El agua en vino? En la boda. Ah, sí, muy bien, perfecto. Odres nuevos, odres viejos, ¿cuál es la diferencia? Hechos de pieles de animales limpiados, vemos que eran utilizados para transportar estas ofrendas de vino o para consumo, ¿verdad? Se dice que estas en ocasiones se colgaban en los postes de las tiendas para que obviamente no los aplastaran y de igual manera no estuvieran al alcance de algunos animales domésticos. Vemos que el vino, pues obviamente es uva más fermentación. Las cáscaras de las uvas ya tienen levadura creciendo en ellas. A medida que las uvas son trilladas, el jugo comienza a fermentarse espontáneamente. La levadura convierte el azúcar natural de la uva en alcohol y esto genera una reacción de dióxido de carbono. Entonces empieza a burbujear, literalmente es como si estuviera hirviendo lo que sería el vino. El proceso de fermentación a menudo continúa después que el vino ha sido almacenado en el odre y el dióxido de carbono despedido causa que el odre se expanda, se ponga así gordito, como algunos que yo conozco, que no voy a decir. Ezequiel tiene la mano levantada. Ah, adelante, mi estimado. Sí, gracias, Karim. Me gustaría comentar algo. El vino en sí no es malo. Yo creo que los pasajes que ahorita leíste de las escrituras tenían que ver con el exceso. Así ¿Sí? es. De hecho, el contenido de vino, voy a ser muy honesto, el contenido de vino es más alto que inclusive una cerveza. Una cerveza tiene de 7 a 8% de alcohol en volumen, mientras que los vinos más finos pueden tener de un 15 a un 21%. ¿Qué quiere decir? Que el contenido de alcohol es más alto en el vino. El vino llegó a ser una bebida que se popularizó, no sabemos cómo, está muy interesante lo que plantea de la historia del vino, para consumir alimentos. De tal manera que en las culturas asiáticas, en las culturas orientales y en las culturas europeas es bastante común que se coma con vino y se cene con vino. Y pueden acabarse botellas completas, ¿eh? Y no necesariamente es un exceso, porque es vino de mesa para acompañar los alimentos. Hay vino blanco que se acompaña normalmente con vegetales y mariscos. Hay vino tinto que se acompaña normalmente con carnes. Y vino rosado. Bueno, si vino rosado, póngase pomada. No, perdón. Y ese es otro tipo de vino, ¿verdad? Que depende del tipo de la uva. El vino rosado, ahora sí lo hago separado para que no suene a broma, vino rosado. ¿Cómo se llama? Se come con carnes blancas. Ahora, todo esto es muy común que los países europeos, asiáticos y del lejano oriente, en el oriente, es muy común que las familias y los niños lo consuman. Por eso no es de extrañar que en ese retablo que están mostrando de las bodas de Caná, un niño sea el que esté manejando el vino. Muy importante porque es cultural. Por alguna circunstancia en nuestro territorio, dada la mezcla europea e india, que los indios no tomaban vino, nuestros indios tomaban una bebida fermentada de maíz. ¿Sí?
y también me parece que fermentaban el maguey, lo que aquí en México conocemos como pulque. Pulque. Estas eran las bebidas alcohólicas que se tomaban acá en este lado del charco. Muy importante, debido a esa mezcla que hubo, aquí no se consume vino, pero no nos extrañe ver en esas culturas que hasta los jovencitos están tomando vino, ¿verdad? Entonces, para ellos, es más barato en Europa, me corrige si esto me hace algún hermano europeo, es más barato una botella de vino que una botella de agua. Y es más fácil conseguir vino que agua potable. Entonces, es una cultura, es cultural, y yo creo que los textos que estás mencionando, con todo respeto, se refieren al exceso. No es que los reyes no tomaran vino, era cultural tomarlo. Era que cuando fueran a tomar decisiones, no estuvieran bajo influencia de alcohol en exceso, porque las decisiones que fueran a tomar posiblemente iban a ser equivocadas, ¿verdad? De hecho, fue el hermano Manny, si no mal recuerdo, ¿verdad? Quien lo leyó. ¿Lo tienes a la mano, mi estimado? ¿Cuál era? Era Proverbios 31, 4 al 6, porque 31. lo leyó textualmente de ahí y ahí mismo daba la respuesta. Vamos a leerlo nuevamente. Proverbios 31, Ujú. 31, versículo 4 al 6, ¿no? Así es. Dice, no es para los reyes Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte, no sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Dad bebida fuerte al que está pereciendo y vino a los amargados de alma, que beba y se olvida de su pobreza, no recuerde más su aflicción. Vimos entonces aquí el comparativo, cómo uno olvidaría su miseria, pero el otro olvidaría la ley. Entonces vemos aquí cómo teníamos un contexto de festejo, abundancia, porque es comercio. Aquí sería disfrute por lo que era cuando estaban en sitio los militares. Aquí vimos literalmente dice se usa para pasarse bien. El único que el negrito en el arroz, como decíamos los mexicanos, era este punto, pero quedó muy claro que era para que no olvidaran los preceptos de la ley, o sea, porque atentaba a las facultades mentales y las buenas decisiones de los gobernantes, no por el hecho de en sí el vino, sino que todo exceso era lo que causa esta cuestión. Y muy bien lo que mencionas con respecto a lo de esta imagen de las Del bodas de niño. Canaán, sí, del Ah, niño, porque también hice un comentario respecto a que podemos llegar a conclusiones equívocas si solamente seguimos una línea de pensamiento. Así literalmente fue como lo expuse. Dije, tenemos que tener mucho cuidado cuando realizamos una cuestión porque yo no sabía que el vino, primeramente antes de ser utilizada la barrica, lo más popular era utilizar los odres. Entonces ahí les comenté, tenemos que tener cuidado porque podemos llegar a conclusiones equívocas diciendo solamente es de esta manera y no es así. Bueno, ahorita expusiste muy bien la cuestión cultural y esta es la parte que muchas veces nos falla nosotros como lectores de la Biblia, que no estamos dentro del contexto cultural de Medio Oriente o esas zonas, que muchas de las cosas que parecerían extrañas o raras son muy habituales, o muchas cosas que pasamos por alto que son muy claves para entender o llegar a un entendimiento más pleno de las escrituras. Adelante, creo que tienes la mano levantada, ¿verdad? Oseas y después Ezequiel. Sim, solamente uma curiosidade, porque ele vinho novo, quando se põe em odre viejo, o que odre está muito endurecido. E ele vinho novo, os gases produzidos por ele, acaba rompendo odre. E para as pessoas, porque sempre na Bíblia, pessoas lhe gustam usar um texto fora de contexto. Para os borrachos, tem um texto. Vou a ler Isaías 56, 12. Porque tem pessoas que lhe gusta tomar muito vinho. E apóstolo Pablo aconselhou Timoteu para tomar vinho para seu problema de seu estômago. Agora, Isaías 56, 12.
habla assim: venga, busquemos vino, emborrachemo-nos com licor. Grita uma voz, e amanhã haremos lo mesmo que hoje, pero mucho mejor. Então, se tem pessoas que usam esse versículo para tomar muito vinho, tomar muita, como em Brasil tem muita cachaça, la cana de açúcar, e tem pessoas que lhe gustam muito. Pero sabemos, Cachaça no es agua, como dicen. sim, sim, assim é. Graças. Ezequiel ahora. Sí, muchas gracias. Ahora viene el aspecto científico. Si el vino no está en un ambiente oscuro, no se da la fermentación, porque el sol mata las bacterias que generan esa transformación del azúcar, del jugo de uva en vino, que es básicamente transformación de azúcar en alcohol. Esa es la fermentación. Lo mismo que ocurre cuando estamos haciendo pan y que le agregamos levadura, que puede ser levadura vegetal o microorganismos, es lo mismo que están haciendo, están consumiendo los azúcares, generando gas, y eso es lo que hace que se inflame el pan. Ese proceso de fermentación. Claro que en el caso de las bebidas alcohólicas, pues la generación de alcohol es mucho mayor que en el pan. Entonces genera gas. Eso tiene que estar el vino en un lugar oscuro. Si no está en un lugar oscuro, no se da el proceso de fermentación. Por eso es que la cerveza deliciosa, burbujeante, cuando está bien fría, ¿verdad? Una cervecita cuando hace calor a todos nos cae muy bien. Por eso se venden botellas oscuras, para que el proceso de fermentación se siga dando aún después de envasado el producto. Por eso se tenían que poner en odres. Pero ese proceso de fermentación, como ya lo explicó Karim, libera gas. Ese gas, al buscar salida, no lo encuentra como si fuera un globo y empieza a inflar. El odre, ¿sí? ¿Por qué se volvía duro el odre? El odre inflado. Con el efecto del alcohol generaba que se curtiera el cuero con el cual estaba hecho el odre, y por eso el odre permanecía duro cuando ya era utilizado. Y cuando el odre ya estaba duro, ya no servía, porque si tú querías fermentar vino nuevo, el vino nuevo que tú fermentabas en ese odre se convertía en vinagre. ¿Qué significa vinagre? Vino agrio. ¿Sí? El sabor es amargo, es agrio, mientras que el sabor del vino es dulce. Por eso no se utilizaban odres viejos. Entonces, como va a seguir explicando Karim, la simbología que le da esto a nuestro Señor es bastante interesante, ¿verdad? Ya tomando en consideración todos los antecedentes sobre la producción del vino. Muy bien, pues pongamos la canción porque ya dieron la explicación. Ah. Bueno, sigamos. Marcos, tenemos aquí el paralelo, Marcos 2, 18 al 22. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Como recordábamos aquí, a Jesús se le hacía esta pregunta, ¿no? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces, analicemos este pasaje y veamos aquí, lo puse en forma de pregunta. A ver, ¿alguno de ustedes, a Dios le importan los odres? Según lo que estamos viendo en este ejemplo, en donde se hace el paralelo de la persona y el odre, ¿a Dios le importan los odres? Sí, porque no quiere que se pierdan, ¿verdad? Como vamos viendo en el contexto.
vemos también que él no quiere que se pierda el vino tampoco. Un odre nuevo es aquel que no contiene vino viejo. Un odre nuevo no ha sido antes llenado con vino viejo. Un odre viejo puede ser vaciado y puede ser reconstituido, como ahorita estaba explicando también el hermano. Jesús no escogió fariseos ni discípulos de Juan para que le siguieran. Buscó hombres, aquí le puse sin religión, obviamente para que entendiéramos este concepto de separación del fanatismo que tenían, de la religiosidad, el fariseísmo de estos hombres, sino que buscó hombres sin religión, odres nuevos. Pero vemos un ejemplo que corrobora esta cuestión porque a Nicodemo le reveló el misterio, pero no lo desechó. Juan 6:37. ¿Alguien me podría hacer el favor de leer este versículo? Juan 6:37. ¿Quién dijo yo? Yo lo tengo. Adelante. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. Muy bien. Como vemos, aquí hay un misterio revelado y no ha desechado. No quiere que se pierdan ni los odres ni el vino. Adelante, hermanita Aida. No le escuchamos, posiblemente esté en mute. Perdón. Yo quería hacer un comentario que no tiene mucho que ver con los odres, odres nuevos y viejos, pero sí tiene que ver con el vino. Y se trata del voto del Nazareno, cuando Jehová le dice que deben abstenerse de todo tipo de bebida hecha con vino, es decir, con uva. No puede beber ningún tipo de licor porque representa la santidad. Y en la Biblia hace mucha referencia a veces a eso también, como Samuel no podía beber vino, Juan el Bautista, el propio Pablo. Y Pablo le recomendó a Timoteo el tomar vino. Eso me parece muy interesante. A lo mejor otro día abarcar a lo mejor este tema referente al vino, cuando es apropiado, cuando no, cuando es permitido por Jehová, cuando no lo es. Porque es un tema bien, muchas religiones lo explican de cierta manera, ¿no? Que dicen que si queremos estar llenos del Espíritu Santo, no debemos beber el vino. Pero yo sé que Cristo no fue un pecador y Cristo convirtió el agua en vino en una boda. Muchos dicen que es producto de que el vino en aquel tiempo no tenía la fermentación que tiene ahora, o no tenía el grado de alcohol que tiene en estos momentos, en nuestros tiempos. Yo soy tomadora de vino, me gusta el vino. Y me parece muy interesante el tema del vino. Eso era todo. Gracias. Y disculpen mis hermanitos que no era mucho cerca del tema de hoy. No, no hay problema, hermanita. De hecho, pues nos diste la respuesta en ese aspecto, ¿no? Vemos cómo antes del Cristo estaba este voto nazareo, ¿no? El voto nazareo, que era la cuestión del cabello y la cuestión de la bebida también. ¿Por qué? Porque esto precisamente estaba simbolizando, era la sombra, el arquetipo de algo que vendría más adelante, ¿no? Que vemos que es la copa rebosante, la sangre, ¿no? Del Señor Jesucristo. Bueno, continuando con lo que sería el tema de odres, vemos que no hay dos odres exactamente iguales, como no hay personas exactamente iguales, ¿no? Como bien mencionó el hermano Ezequiel, con lo que sería el alcohol,
Y el uso también, pues estos se vuelven inflexibles, se vuelven tiesos, rígidos. Y obviamente también, como mencionó, se corría el riesgo de que el vino se tornara vinagre, ¿no? Vemos cómo, aún así, había un proceso para poder hacer nuevo al odre viejo. Proceso, paso número 1, tomarse el vino, glu, 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 glu. Paso número 2, dice, los odres eran sumergidos en agua durante varios días. ¿Alguno tiene más o menos idea de cuántos días serían? Ya que andamos hablando de simbolismos. No va a decir que eran 45 días. No, pero bueno. Sí, claro. 40 días. Andaba cerca. 40 días. Y esto simboliza, pues, obviamente, la palabra, ¿no? ¿Alguien me ayudaría con Efesios 5:26? Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Muy bien. Se colocaban piedras dentro de los odres, se cierran y una vez cerrados se sacuden violentamente. Les da como un masajito, por decirlo así, interiormente, ¿no? Algunos tienen piedras, pero en la vesícula, pero ese es otro tema. Paso número 3. Eran frotados con aceite. Aceite, emblema del Espíritu Santo, ¿no? Y sabemos que frotar en hebreo, perdón, es unción, ungir. Eran ungidos con aceite. Salmo 92:10. ¿Me ayudaría alguien con el Salmo 92:10? Si nadie se anima, está Ezequiel. Adelante. Yo lo tengo. Ah, bueno. Alicia, adelante. Pero tú me harás fuerte como un toro salvaje, humedeceré mi piel con aceite refrescante. Muy bien. Vino nuevo es en la palabra ¿Me permites griega. un comentario, Karim? Adelante, adelante. Sí. ¿Por qué era necesario meter el odre, piel ya reseca en agua? Lo mismo que sucede con nosotros en nuestra... Te cerró el micrófono. Se te mutió, se Me te cerré el mutió. micrófono, yo solo quería bajar la mano, discúlpenme. ¿Por qué era necesario meter el odre en agua? Porque la piel ya estaba reseca, por eso estaba dura. Lo mismo que sucede con nosotros en un día reseco, ¿verdad? Que nuestra piel se vuelve escamosa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no hay humedad en el ambiente. Entonces, nuestro cuerpo genera humedad, agua y genera una sebo, grasa, que precisamente es para humectar. Lo mismo sucede con el odre. Debido al uso, al estiramiento y el curtimiento por el alcohol, la piel se resecaba y por eso se volvía totalmente dura. Entonces el proceso de sumergirlo en agua era básicamente humectar, el proceso de las piedras era suavizar y el proceso del aceite era humectar. Entonces lo mismo que sucede en nuestra piel es lo mismo que estaba sucediendo con el odre, ¿no? Perfecto. Vemos entonces, gracias Ezequiel por el aporte, vemos cómo vino nuevo, la palabra para nuevo es neos, que significa inclusive en un contexto numérico más. Odre nuevo se deriva de la palabra kainos, que significa cualitativamente nuevo. Ok, aquí tenemos más acerca del proceso de restauración de un odre. Vemos aquí inclusive cómo nos da ejemplos de qué otras cosas podían guardar en ellos, sumergirlo en agua. Inclusive tenemos aquí una escritura. Ser ungido, aquí tengo también otra escritura para ustedes. Limpieza interna y los tipos de odres, pero bueno, esto ya a final de cuentas se tocó
durante los aportes. Y aquí hay algunas escrituras que también se los voy a, por la cuestión del tiempo, se los voy a dejar en el grupo. Ahí también podrán, obviamente, ver la infografía y las escrituras para que las puedan ustedes corroborar, comparar y analizar en su estudio personal. Ok, vemos entonces que hay una generación, la generación del vino nuevo. Es necesario que ocurra una integración de las generaciones. No podemos desechar lo viejo. Debemos extraer su esencia. No podemos desechar lo nuevo. Debemos aprovecharlo, porque tenemos últimamente los cristianos este conflicto, ¿no? Que solamente en hebreo, solamente en griego, que no se puede adorar de esta manera, que no se puede adorar de la otra. Bueno, aquí podemos ver, no podemos desechar lo viejo, debemos extraer su esencia, siempre hay algo positivo ahí. Como también no podemos desechar lo nuevo, las nuevas generaciones tienen otras necesidades y también tienen otras ideas que son provechosas para el desarrollo de la obra de Dios. Entonces, nuestro llamado como ministros de este tiempo es nutrir a los que nos van a suceder para que ellos lo optimicen en su propio escenario, pasarles la experiencia, el conocimiento que Dios nos ha permitido recabar para que pueda ser tanto de beneficio propio, personal a cada uno, como a todos aquellos que Dios les pondrá, ¿verdad?, en su camino. No podemos eliminar la riqueza que existe en la generación pasada. Debemos aprender a trasvasar el vino sin derramarlo. La nueva generación debe tomar en cuenta la anterior. Y puse aquí algunos ejemplos, ¿no? Artes, el teatro, las nuevas canciones, como hoy que les puse al principio una canción de rock que en mis tiempos jamás se hubiera permitido escuchar rock en una iglesia o tan solo considerar el hecho de que se puede hacer este tipo de canciones para alabar a Dios, ¿no? Pero a final de cuentas, todo lo que se elabore, todo lo nuevo que se llegue a elaborar, si no cuenta con unción, pues no hay efecto espiritual, solamente estamos siendo mercaderes de las cosas de Dios. La generación del vino nuevo tienen ideas de vanguardia, lo cual es bueno. Jóvenes con ideas galácticas, innovadoras, fuera de este mundo. Pero nosotros debemos cuidar que en primer lugar ellos tengan la mente de Cristo y la llenura del Espíritu. Cuando ponemos en práctica lo que tenemos en teoría, porque muchos tenemos muy buena teoría, pero no ponemos nada en práctica, y otros andan practicando sin nada de teoría, ¿verdad? Por eso es bueno el estudio, pero también es buena la práctica de lo que se estudia. Pero lamentablemente algunos satanizamos el estudio y otros satanizamos a los que se animan por lo menos a hacer el bien, aunque es de buena intención, pero si lo hacemos de manera ordenada, como lo dice la palabra, también sería mejor, ¿no? Eso ocurrió en Pentecostés. Habían recibido la teoría de Jesús, pero al derramarse el Espíritu Santo, entraron en dinámica de práctica. Cuidarse del espíritu de Grecia, que no es más que de las cuestiones de este mundo, ¿no? Aquí hay una escritura de Daniel: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cómo discernir que estamos actuando conforme a lo que Dios manda y no estamos haciendo una nueva torre de Babel en contra de Dios? Bueno, pues como vemos aquí, recoger, no desparramar. Cada ola del Espíritu dejó algo bueno. Cada vez que vemos el obrar en las Escrituras, vemos que hay algo positivo que debemos también nosotros buscar, ¿no? La perla de gran valor. Ahí hay información que es buena. Me gustaría, si alguno me pudiera apoyar con Juan 1:16. Y dice Mari Sánchez. Gracias, hermano. ¿Sí me escucha? Sí. Adelante, mi hermanito. Sí, gracias. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia.
Gracia sobre gracia. En esta palabra, en el contexto literario, por ejemplo, en otras obras, se expone como si fuera la marea del mar, como cuando llegan las olas y le pegan así a la roca de la playa, ¡paz! Y luego llega otra y ¡paz! Así van rompiendo una sobre otra. Ese es más o menos el concepto que nos quiere dar esa palabra. Gracia sobre gracia. O sea, una ola de gracia y luego viene otra y luego viene otra. No debemos desechar lo bueno de Dios de las olas anteriores. Debemos recoger lo bueno de cada ola y aplicarlo al tiempo presente. Debemos desmitificar conceptos como solo los ungidos pueden ministrar liberación, solo los maduros pueden orar por otros, solo los íntegros pueden interceder. Solo los apóstoles imponen manos, solo los limpios de manos, corazón puro, pueden adorar. Solo los hermanos tal, tal y tal pueden exponer. Todos aquí pueden hacer de su parte y son de gran beneficio para todos y cada uno de nosotros. Debemos empezar a romper, a desmitificar estas cuestiones en donde solo tal hermano porque estudió en tal parte, solo este porque sabe esto. Todos tienen gran valor como piezas de el reino. Adelante, Ezequiel. Es una reacción, estoy aplaudiendo. Perdón. ¿Alguno quiere aportar algo? Ahí estaba la hermanita Gida que anteriormente no pudo comentar. No sé si quiere aportar algo. No, mi hermanito, lo que quería era leer el texto, pero ya la otra hermanita lo leyó. Gracias. Ok. Y vemos cómo... adelante, Ezequiel. Es muy importante lo que comentas, bro, sin duda alguna. ¿Qué tipo de odre somos y qué tipo de vino queremos desplegar? Nomás me gustaría leer primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. No creáis a todo espíritu, dice Juan. ¿Qué tipo de odre, qué tipo de vino? Eso me parece muy interesante. El día de hoy se ofende una persona porque alguien opina que el nombre de Dios no es Jehová y no encontramos en las escrituras del Nuevo Testamento nada que nos indique que debamos de usar un nombre acerca de Dios. Se ofende. En vez de investigar y ver si es cierto y escuchar los argumentos y ver y llegar ella a una conclusión, ¿verdad? La única reacción fue, por 40 años yo siempre he sabido que el nombre de Dios es Jehová. Bueno, por cerca de 1200 años ha existido el infierno, por cerca de 2000 años ha existido una Trinidad, y no quiere decir que por eso debamos de creer en el infierno o en la Trinidad. Entonces, yo creo que esto es importante. Sí, si no, podemos salir del barrio y decimos que salimos del barrio, pero nosotros mismos dejamos que el barrio siga estando en nosotros. Queremos seguir pensando, decimos que salimos de la JW, pero queremos seguir pensando como la JW. Solamente Karim, Manny, Ezequiel, Osvaldo son los únicos que pueden exponer. Alguien dice algo y nadie lo analiza, o hay alguien que no lo analiza, se molesta y empieza a criticar sin siquiera analizar, ¿verdad? Alguien hizo el comentario, el Dios de la JW es un Dios insatisfecho, es un Dios así, es un Dios así, es el Dios que inventaron los testigos de Jehová. Claramente decía el Dios que inventaron los testigos de Jehová. Uy, ¿cómo se te ocurre hablar así del único Dios verdadero? Se estaba hablando del Dios que nos quieren vender los testigos de Jehová. Entonces, ¿qué tipo de vino? ¿Queremos seguir teniendo el vino de la JW o queremos tener el verdadero vino que nos dan las escrituras? Digo, si queremos tener el vino de la JW, pues estamos en la marca equivocada, ¿verdad? Si queremos tener el vino de las escrituras, Pablo nos dice, no se creen a todo espíritu, pruébenlo, y depende de cada quien. No depende de lo que diga Karim, de lo que diga Manny, de lo que diga Heriberto, de lo que diga Marcelo. Es qué entiendes tú y cómo lo vas a aplicar en tu vida, porque el odre eres tú. No hay dos odres iguales. Perfecto, brother. Buen comentario. Buen comentario, amor. Bueno, vemos aquí, Dios mira la esterilidad de la iglesia. Regocíjate, oh estéril,
la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Vemos entonces cómo tenemos que empezar a ver estas cuestiones de verdades prácticas, no absolutas, porque ahí empezamos luego muchas veces que te quiero vender mi verdad práctica como verdad absoluta, lo cual entra dentro del concepto que nos dijo el hermano Ezequiel, ¿no? Hay que analizarlo, la misma escritura lo dice, analízalo todo, retén lo bueno. Los prejuicios son barreras que los hombres levantan, pero en Cristo no hay barreras que nos separen, sino una cruz que nos une. Obviamente hay que estar claro que los fundamentos de la fe no son negociables, pero vemos que en lo esencial, unidad, y en aquello que no está muy bien, bueno, libertad, ¿no? El amor de Cristo se brinda a todos por igual, sin discriminación de raza, credo, condición social, y me atrevo a decir yo que es sexual, porque estamos en contra del pecado, pero todos somos pecadores, no me puedo poner en contra de otro que peca distinto a mí, porque yo también peco de mente y peco de otras cuestiones. Pecado es pecado. ¿Y cómo va a llegar aquel a escuchar si no me atrevo a ir a él? Porque incluso a veces aquí en la ciudad de San Francisco se ha criticado cuando se ve a un evangélico rondar por los barrios de los homosexuales, porque ¿qué estará haciendo ahí? Siendo que es en donde más se necesita que estén y no encerrados en su supuesta santidad de cuatro paredes, ¿no? Parábola de los odres. La verdad central es que las instituciones y prácticas judaicas en este momento, en contexto de lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Odres viejos no pueden contener la fe cristiana, el vino nuevo que es el mismo Cristo. La fe cristiana necesita libertad para expresarse en nuevas maneras de ministerio y nuevas formas de culto, como lo estamos haciendo incluso el día de hoy por Zoom, que en un principio se decía en la iglesia, el Internet es del diablo y nadie tenga Facebook. Y mira, el día de hoy las iglesias están a través de los medios virtuales. Claramente aquí, como hacemos la observación, bíblicamente hablando, también no nos vayamos a los otros extremos, ¿verdad? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Bueno, las parábolas de los odres, como vemos, el odre viejo, el creyente tradicional y conservador, sentirá cómo se rompe su esquema de religiosidad, pero podrá experimentar que se acepta el criterio con que Jesús comprende y acepta a la gente que no hace acepción de personas, entonces realmente será un hombre nuevo. Vemos aquí el viejito, ya va creciendo y ya está chamacón. Y aquí le está echando el ojo, ponerle unos lentecitos. Se requiere gran prudencia y cautela para que los nuevos convertidos no reciban ideas viejas y restrictivas del servicio de nuestro Señor, como estábamos viendo en el ejemplo, ¿no? Bueno, ya con más análisis que hemos tenido, con más literatura que han desarrollado cada vez otros hermanos, llegamos a la conclusión que, bueno, en sí el nombre de Jehová lo podemos utilizar para hablar en el contexto cristiano, pero sabemos el día de hoy que ese no es el nombre. Pero hay muchos que seguirán defendiendo la mentira, a pesar de que las obras han sido expuestas a la luz, ¿verdad? Antes bien, sean estimulados en los deberes a medida que sean capaces de soportarlos. También sabemos que esto es un proceso, y al igual que en la psicoterapia, no puedo simplemente forzar a la persona a que realice estas cuestiones. Tengo que hacer una labor de acompañamiento para que pueda llevar de manera su proceso, pero el juramento hipocrático dice que solamente se va a curar aquel que esté dispuesto a abandonar aquello que lo enfermó.
Ok, vamos a... El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Está un locochón, mira. ¿A quién se parecerá? ¿A quién se parecerá? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Tu gracia es este vino nuevo. Hermanos, hermanas, aprovechemos que somos los odres para llenarnos de este vino de gracia y poderla llevar a todos los rincones de la tierra. No solamente es necesario, es un mandato. Y pues muchísimas gracias por su atención. Por mi parte ha sido todo. Cedo la palabra a el hermano conductor. Muchas gracias, Karim. ¿Algún comentario, hermana o hermano, que quiera hacer algún comentario con respecto al contenido del tema de hoy? Muy interesante, sin duda alguna. Hermano Heriberto. Micrófono. Ok, ahora, ¿me oyen? Listo. Sí, sí, el discurso que el hermano Karim es muy instructivo, hace pensar a los problemas en cuanto a que se encuentran muchos ex testigos de Jehová cuando se ve, ¿verdad?, que en el caso de los ex testigos de Jehová, ellos se encuentran en desventaja cuando otros, ¿verdad? Y ese es el cuidado que tenemos que tener. O ellos mismos piensan que están siendo, como le podemos decir, presionados para que se ajusten a los puntos de vista que ahora mismo se están aprendiendo. Por eso es que a veces te puede ver que hay hermanos y hermanas en el grupo que a veces se ponen preguntas o entran como en dificultad de entender lo que el hermano ahora mismo estaba acabando de enseñar, porque tienen esa desventaja. Entonces ahora queda de aquello, ¿verdad? Como en el caso de muchos de nosotros, si le podemos dar consejo, pues tratamos no de empujarlo. Yo he oído hermanos que han hecho preguntas y otros han contestado, sí, esto es lo que hay que hacer. Y el otro dice, no, pero esto de esta manera se puede hacer. Entonces, aquí se encuentra el que es el testigo de Juan, en que o hago lo que el hermano Karim dice, o hago lo que el hermano Manny dice, o hago lo que el hermano Ezequiel sugiere, o lo que el hermano Osvaldo. Entonces, se encuentran en esa, ¿cómo podemos decir? En esa desventaja. Por eso que entonces cuando estos hermanos sobresalen y hacen estas preguntas, ex testigos de Jehová, ¿verdad? Uno tiene que tener tanto cuidado para tratarlo, porque si no es como se acabó de mencionar, o como mencionó el hermano Ezequiel, muchos ya no quieren estar en el grupo, se salen o no quieren comentar o no quieren hacer reajustes, ¿verdad? Como se está mencionando, pues, en cuanto a si somos odres viejos o odres nuevos, tenemos que ver que tenemos que ir con las circunstancias del tiempo. En un tiempo se pensaba no que la enseñanza, sino se pensaba de una manera en cuanto a tomar estas cosas como el odre viejo y qué hacer, pero muchos no tenemos ese conocimiento. Muchos piensan que ya el odre viejo, porque es viejo, se tira por un lado, pero no es así. Sino también se puede reajustar el odre viejo para que tenga vino nuevo. Y en este caso, ¿verdad? Muchos que hemos tenido tiempo en cosas religiosas nos podemos considerar como odres viejos, pero todavía seguimos reajustándonos porque hay una, como mencionó el hermano Karim, hay una generación ahora también de vino nuevo y donde tiene que haber una participación de ambos para seguir haciendo adelante las cosas del Señor. Ese es mi comentario, hermano. Gracias por, la, por su discurso, estuvo muy interesante. Gracias. Me gustaría comentar algo. Adelante, Alicia. Por ejemplo, a mí me cuesta a veces cuando se hablan ciertos temas que uno está acostumbrado, como cuando fue testigo de Jehová, como adaptarse a eso nuevo, pues que entonces de repente uno quiere decir, bueno, a nuestro Padre Celestial,
y de repente le sale Jehová. Entonces yo pienso que así como se llama el estudio exegético, que tenemos que estudiar, tenemos que orar mucho, pedir el Espíritu Santo que nos ayude y ser humildes para no ponerse bravo y salirse, sino investigar personalmente uno, porque de hecho se coloca en el blog todos los, bueno, las informaciones pues que se dan cada vez. Entonces uno puede con calma tomar nota, averiguar bien. Entonces, esta de parte de individualmente averiguar ciertamente y llegar bueno, por medio de la oración a entender eso, pues que le abra, Dios nos abra la mente para hacer lo que a Él le agrada, no lo que nos enseñó una religión X. Era mi comentario. Bien, muchas gracias. Precisamente por eso, hermanos, nos suscribimos a Google en herramientas gratuitas, porque inscribirnos en herramientas de costo, pues, hay empresas que se están dedicando a fomentar la cultura, la educación, como Google, y por eso tenemos el blog, como usted bien lo dijo, cada discurso que se da, se cuelga en el sitio. Y están abiertos los comentarios. Si a usted le da pena hacer un comentario y no está a favor de lo que se está comentando, puede utilizar seudónimo, ¿eh? Puede utilizar seudónimo. Yo me llamo, no sé, claro que si se pone, yo me llamo Pelé, pues vamos a saber qué feo seas, ¿verdad? El que está haciendo el comentario. Pero usted puede tener un alias y yo no estoy de acuerdo con lo que se comenta, pero ahora viene la fundamentación. Por esto, por esto, por esto y por esto, con la Biblia en mano, ¿verdad? Si usted quiere argumentar que porque por 40 años usted ha creído que siempre las cosas han sido así, porque por 40 años lo ha creído, pues hermano, hermana, discúlpame, eso no es fundamentación. Eso es sentimiento. Y pues somos libres de sentir, somos libres de pensar lo que queramos, pero cuando tratemos de entablar un debate, lo cual es sano, en el contexto adecuado, porque el que gana no es los debatientes, los que ganan son los que están escuchando los argumentos y sacan sus conclusiones. Para eso para eso pusimos el blog, para los hermanos que les gustan ponerse guantes de box. Ahí está, hermano, ahí está el punching bag, ¿verdad? Ahí está el costal, ahí está la bolsa, ahí pégale, ahí lo que quieras pégale, no pasa nada. Ese es el contexto en el cual sugerimos que se dé el debate, pero por favor fundamentado. Este texto y este texto y este texto, yo lo interpreto así, y por lo tanto pienso que tú estás equivocado en el planteamiento que estás haciendo. Es válido. Pero lo único que hemos escuchado de argumentos hasta ahorita es, por 40 años yo he creído que el nombre de Dios es Jehová. Bueno, la semana que entra estamos armando junto con Brian es el que está liderando para la semana que entra, vamos a armar una ponencia de 2 partes. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Lo podemos discernir, lo podríamos determinar, pero no el nombre, la pronunciación, si la pronunciación es importante o no, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vamos a dividir en 2 aspectos, el aspecto hebreo y el Nuevo Testamento, a ver si encontramos alguna pista que nos obligue a llamar a Dios de cierta manera. ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a tratar de hacerlo. Próxima semana posiblemente nos lleve no 1 hora, posiblemente nos lleve 2, pero para tratar de ver y poder tener un criterio común. Pero si a final de cuentas, hermanita Diana, si usted le quiere llamar a Dios Jehová y su conciencia llamándole a Dios Jehová se siente tranquila, no digo que sí lo sea, le estoy tomando un ejemplo, no se ofenda. Llámele a Dios como usted quiera. ¿Sí? Llámele a Dios como usted quiera y no la vamos a criticar a nadie porque es su problema personal con Dios. ¿Sí? Eric Wilson, cuando hace oraciones, se dirige a Dios como Jehová. En una ocasión, Eric Wilson y yo, servidor, tuvimos una debate, porque pues discusión no es,
donde estuvimos hablando acerca del nombre de Dios, concordó conmigo en ciertas cosas, yo concordé con él en otras cosas, y al final de cuentas me dice, si a mí mi conciencia me dice que le voy a decir Jehová, pues le voy a seguir diciendo Jehová. Pues sí, tienes razón, a mí que me importa cómo le digas, lo importante es que te estás dirigiendo al mismo Dios al cual yo también me intento dirigir, a lo mejor de diferente manera, ¿sí? Pero entonces vamos a hacer eso la semana que entra para que vengan preparados. Manicín, cerramos contigo. Sí, bueno, ustedes dijeron muchas cosas que yo quería decir. Por ejemplo, aquí hay diferentes niveles, porque a nosotros durante muchos años nos pusieron un chip en la cabeza, ¿no? Entonces ahora tenemos que irnos limpiando poco a poco, y no es fácil, no es fácil. Por ejemplo, aquí está mi amigo testigo, que es la segunda reunión que viene, está aquí presente, él es un testigo activo. Y seguro capaz que escucha cosas ay, por qué dijo Cruz? ¿Por qué dice esto? Entonces, seguro que, pero como tú dices, pero nosotros lo fundamentamos con la Biblia. No, está fundamentado con lo que dice la Biblia. Porque a veces pensamos que lo que nos enseñaron bueno, yo estuve ahí, prácticamente me crié de los 6 años de edad, me serví como anciano, y, y a mí también me costó ir sacando, ir limpiando mi mente de cosas que no eran así, ¿no? Y me agrada, por ejemplo, que él está aquí presente. Este, y bueno, ¿no? Y eso, que tengamos la mente libre y que no desechemos las cosas. Yo también cuando escuchaba cosas decía, eso no, como que no me suena bien, pero después al analizar, al buscar información, al ver los argumentos que daban, digo, tiene razón, tiene razón. Así tenemos que hacer nosotros también, ¿no? No quedarnos con lo que nos dijeron, porque a veces nosotros como testigos de Jehová repetíamos cosas que nos decían, pero no, nunca nos decían, la Biblia lo dice aquí, no, ya nos decían cosas y ya repetíamos cosas y hasta sin base bíblica, ¿verdad? Ese es el asunto. Entonces, si hacemos eso la semana que viene, excelente. Entonces, justamente supuestamente me tocaba lo de la parábola del hijo pródigo la semana que viene, me tendrá que poner para después, entonces, ¿verdad? Vamos a movernos un poquito, ¿no? Porque aquí, para dejar preguntas al aire, del lado hebreo lo va a exponer Karim, por el lado del Nuevo Testamento lo va a exponer yo. Y algunas preguntas al aire. ¿Estaban obligados los judíos a referirse a Dios por un nombre? Muy buenas preguntas que vamos a tener. ¿Sí? Segunda pregunta. ¿Jesucristo enseñó cuál era el nombre de Dios o nos obligó a utilizar ese nombre? Sí, es cierto. ¿Los apóstoles se dirigían a Dios por un nombre? ¿Sí? Nos enseñan las escrituras que tenemos que utilizar un nombre. Vamos a empezar por ahí. Y al amigo de Manny, no digas quién es Manny, no vayamos a exponer su identidad, pero bienvenido a este brutal grupo de malditos apóstatas despreciables que van a ser destruidos en el Armagedón. ¿Verdad, hermano Heriberto? Sí, No se haya puteado. Claro que sí. Yo estoy así para atrás porque estoy más cómodo en mi asiento. Claro que sí. El caso, para mí, el caso del nombre es como cada uno de nosotros. A usted, hermano Karim, un familiar lo llama por otro nombre y quizás otro familiar lo llama por otro nombre. Yo tengo un hermano que tiene como 3 o 4 nombres. Lo importante no es el nombre, sino lo que representa la persona. Y usted puede tener el mejor nombre del mundo, pero es lo que representa su nombre. Y en el caso de Dios, bueno, no puedo decir más porque claramente voy a oír el discurso de los hermanos. Yo estoy seguro que va a estar de acuerdo con lo que yo he estudiado acerca del nombre de Dios. Muy bien, muchas gracias. Y para finalizar, hermanos, hablamos de vino. El que a este mundo vino y no vino a tomar vino, entonces ¿a qué vino? Y si hay vino tinto, vino blanco y vino rosado, si viene rosado, póngase pomada de la campana y todo quedará solucionado, ¿verdad? Pero Ay, Dios mejor es cuál es el vino que no le gusta a los hombres. ¿Cuál es el vino? El vino de la suegra. El vino de la suegra, muy bien. Muy bien. Ay, qué malos.
Me estaba acordando, es que me acordé del vino rosado, porque cuando estábamos en pandemia, yo doy clases de química, se pudieron haber dado cuenta. Entonces, estábamos en pandemia y precisamente dentro del tema que estábamos viendo era el proceso de fermentación. Entonces, pero me salió así. Entonces, muchachos, el vino se clasifica en vino blanco, vino tinto y vino rosado. Y luego me quedé callado y me quedé viendo la cámara y se veían todos los alumnos atacados de la risa, ¿verdad? Cuando dije vino rosado, y prende uno el micrófono y dice, profe, ¿y si viene rosado qué? ¿Le ponemos pomada? Y le digo, pues ponle lo que quieras, pero lo importante es que se sienta bien. Karim, ¿quieres decir algo con la imagen que pusiste? No, para nada, es mi nombre en árabe. Solamente estoy poniendo lo de protector de pantalla. A ver, otra vez ponlo. No digo que es solamente mi protector de pantalla, ese es mi nombre en árabe. Ah, en árabe. Eso es Karim, eso significa Karim. Ya, acá te voy a poner algo que cuando me toque a mí. Ah, perfecto. Mani, voy a poner un cacahuate. Bueno, así le dicen al maní en México, ¿verdad? Ah, mira qué bonito. Bueno, Mani, vamos a correrla una semana. ¿Dónde está la hermana Delia? ¿Sí vino la hermana Delia ya para finalizar? No, yo por mí, pero cuando sea. Hermanita Delia, ¿está por ahí? Sí, ya la vi. Hola, hermanita Delia, ¿cómo se siente para su... ¿Qué día puede que la agendamos? Cuando ustedes digan. ¿Los viernes no tiene el problema de su trabajo cada 15 días? No, hermano. Ah, bueno, entonces la vamos a agendar y ya le informo posteriormente, ¿sí? Muy bien. Porque gracias. su debut ha sido tan cacareado, tan publicado, tan publicitado, que cada que le toca falla el micrófono. Sí, tuve que bajar la nueva aplicación de Zoom para que empiece a funcionar. Ok. Y no invirtió los $2,500 que una persona de California que también de nada sirvió. No invertí ni un centavo. Bueno, vamos a dar muchas gracias. Vamos a dar por finalizada la reunión. Vamos a poner un cántico y si quiere una hermanita que nos haga la oración. ¿Le gustaría una hermanita hacer la oración final? Si se animan, levanten la mano. Si no, no hay problema. Vemos quién lo hace. Pero ¿a alguna hermanita le gustaría dirigirnos en oración? La hermanita Delia, la invoqué. Muy bien. Entonces vamos a hacer el cántico y la hermanita Delia. Siempre nos gusta mucho escuchar a las hermanas cuando oran. Se escucha un sentimiento que rara vez se escucha, que como hombres no estamos acostumbrados a escuchar. Entonces vamos a la música. Aquí pongo ya corto video. Los que quieran decir adiós al video pueden decir adiós. Ya corto video para que no nos vaya a meter en problemas de derechos de autor. Bien, mandaste la música, David.